Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube en la Radio Los Bereanos. Les saluda una vez más su hermano y misionero Antonio Valenzuela. Presentando hoy y agradeciéndole también su presencia a nuestro pastor Héctor Abdalá, licenciado en Teología, licenciado en Educación y candidato a Magíster. Pastor. Muchas gracias por haberme invitado. También muchas gracias a ustedes, los que nos están viendo semanalmente nuestros videos. Es un privilegio enorme de poder encontrarme estudiando la palabra de Dios, y qué mejor con las 4 Biblias de las 4 grandes religiones. Muy bien, pastor. Agradeciéndole a usted también por aquí su visita y agradeciéndole también a usted por estar aquí una vez más con nosotros. No olvidar también seguirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube como Los Bereanos. Así usted podrá obtener información ya más detallada de la palabra de Dios. También recordándole que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como Los Bereanos Hechos 1711 y en nuestro Twitter como Radio Los Bereanos. También agregarnos a nuestro WhatsApp como más 569 7819 7002, para que así usted esté al tanto y pendiente también de lo que está pasando, ya sea en el mundo o aquí en las lecciones que se están estudiando. Ya para comenzar en este estudio bíblico, ¿nos podría acompañar en esta oración, pastor? Sí, por supuesto. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial que moras en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por estar aquí una vez más estudiando tus sagradas escrituras. También te pedimos y te rogamos que aquellos que nos están viendo y oyendo, tú seas bendiciéndolos y también dándoles la sabiduría para que ellos puedan comprender tu palabra. Eterno Dios, todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya en el tema lo revelado es para el ser humano, en la lección número 13, vamos a empezar hoy en qué enseña la Biblia acerca de las características de la iglesia verdadera. Como usted bien sabe, hoy en día lastimosamente la iglesia está su reputación por los suelos. Así que vamos a ver qué es lo que tiene que tener una iglesia o características para que sea verdadera. Muy bien, ya comenzando con la primera pregunta, pastor, dice así: ¿quién fundó la iglesia cristiana? Muy bien. Entonces, ¿quién? Se refiere a una persona. Y vamos a usar la misma metodología de enseñanza. Vamos a usar las 4 Biblias, ¿cierto? De las 4 grandes religiones. El Reina Valera del 60, la de los mormones, la traducción del Nuevo Mundo. Y por supuesto, no podía faltar la Biblia, ¿cierto? De nuestros queridos amigos, hermanos católicos. Ahí está la Virgen María. Entonces, con esto en mente, vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 16. Mateo 16, versículo 16. El primer libro de la Biblia reza así, de la siguiente manera. Yo voy a leer la versión del 60. Dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, el hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que eres tú, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Observemos entonces lo que dice la versión de nuestros amigos católicos. Dice, Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Muy bien. Vamos a ver lo que dice, ¿cierto? Ya vemos, ¿cierto? De las 2 religiones, tenemos que la fundó, ¿cierto? Un personaje, y sobre esta también no iba a prevalecer el Hades.
Veamos lo que dice la versión de nuestros amigos mormones. 16:16. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, ya tenemos tres versiones de las cuales menciona, ¿cierto?, una particularidad. Luego, ¿cierto?, vamos a ver, después de la lectura, algunos detalles. Dice: en contestación, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En respuesta, Jesús dijo: feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. También yo te digo a ti: tú eres Pedro, y sobre esta masa de roca edificaré mi congregación, y las puertas del Hades no la subyugarán. Muy bien, entonces tenemos las cuatro grandes religiones, ¿cierto? Bueno, difiere una palabra, simplemente esta, que dice Hades, y él la traduce aquí como infierno. Pero no vamos a entrar en controversia aún. Vamos entonces a ver, ¿cierto?, tres palabras que destacan. Yo les dije, ¿cierto?, que después de la lectura vamos a hacer un estudio exégito, donde, ¿cierto?, menciona tres palabras. Una es Pedro, donde dice Simón Pedro le dijo. Ahora, esa palabra Pedro, recordemos que ninguna Biblia se escribió ni en español, ni en francés, ni en italiano, ni en latín. Así que si alguien les dice: no, es que yo tengo la Biblia perfecta, la Biblia que es original, está mintiendo. Entonces tenemos que ir al original, y el original se escribió en el griego koiné. Y en el original menciona la palabra Pedro, que es Petros. Y la palabra Petros en griego simplemente significa un pedacito de piedra o piedrita chica. Luego, ¿cierto?, en el versículo 17 menciona que Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón. Ahora, la palabra griega, ¿cierto?, para bendito es Makarios. Y la palabra griega Makarios, en la antigua edad, para los griegos, por ejemplo, simplemente Makarios era para los dioses. Solamente esos dioses griegos, Zeus, etc., eran bienaventurados. Ahora, ¿qué significa bienaventurado? Es simplemente supremamente feliz o supremamente bendito. Por lo tanto, allí ya tenemos claramente la idea griega que esta Makarios o bienaventurado no estaba relacionado con los mortales. Simplemente era supremamente bendito, un dios. O sea, así de bendecido estaba. Así de bendecido. Por lo tanto, eso quiere decir que aquella persona que encuentra el fundamento de la verdadera iglesia, Jesús mismo le dice que es supremamente feliz o supremamente bendito. Así de simple. Tercera palabra, la cual se refiere en el versículo 18. Dice que: y tú eres Petros, la piedrita chica, y sobre esta roca. Ahora, la palabra roca, allí en el original, significa Petras. Y la palabra Petras es un peñasco grande, es una roca inmensa, ¿cierto?, que no se puede mover. Eso es lo que la diferencia que está haciendo el mismo Jesús. El mismo Jesús está diciendo, ¿cierto?, que es un monte, una piedra gigante que iba a ser establecida la Biblia. Ahora, ¿quién es? ¿Será Pedro, esta piedrita chica, Simón, o será otra persona? Y para nuestros hermanos católicos, ¿cierto?, que defienden, ¿cierto?, que es Pedro, y por eso que ahí viene la derivación del Papa, vamos a ir a la Biblia católica, apostólica, romana, ¿ya?, con esta situación. Vamos a ver que el mismo Pedro menciona algo interesante. En Hechos capítulo 4,
el versículo, Hechos capítulo 4, versículo 10, por ejemplo, menciona que sépanlo todos ustedes, que todo el pueblo de Israel, este hombre que está aquí, sano delante de ustedes, ha sido sano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 11, escuche bien, 11. Él, Jesús, es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que ha sido convertido en piedra angular. Y no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no ha dado a los hombres ningún otro nombre por el cual debemos ser salvos. Entonces la misma Biblia católica, apostólica, romana menciona que ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Jesús. Muy bien, pastor. Interesante respuesta y pregunta. La segunda pregunta dice así: ¿quién es el fundamento de la iglesia? Muy bien, vamos a ir entonces, seguimos en el Nuevo Testamento, nos vamos moviendo en el Nuevo Testamento. Efesios 2:20. Vamos a ir entonces rápidamente. Efesios 2:20, de la cual dice así la Reina Valera. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿quién es el fundamento principal de la iglesia? Jesús. No son los profetas, no son los apóstoles, sino que está alguien sobre ellos, es Jesús. Dice así: y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular de fundamento. La Biblia de los Testigos de Jehová menciona lo mismo. Veamos lo que dicen nuestros amigos mormones. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ojo, escuche bien. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Interesante. Entonces vemos aquí de las cuatro grandes Biblias, de las cuatro grandes religiones, menciona que el fundamento es Jesús. Interpretan, entonces se desvían de eso mismo. Entonces hasta aquí, ¿cierto? Con la pregunta, ¿quién fundó la iglesia? No es otra persona, y no estamos hablando, y disculpen los hermanos católicos que nos están observando, no es otra cosa que es Jesús, porque la misma Biblia de la Iglesia Católica menciona que Jesús es el centro, es la roca, es la roca. Interesante. Muy bien, pastor, ya siguiendo con la segunda pregunta, dice así: ¿quién es el fundamento de la iglesia? Muy bien, para eso vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Reza de la siguiente manera. Entonces, la pregunta es: ¿quién es el fundamento? Edificado, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo, ¿ya? La piedra principal del ángulo, es Jesucristo mismo. Entonces, la versión Reina Valera de nuestros hermanos evangélicos menciona que el fundamento está en los apóstoles, Nuevo Testamento, y profetas, Antiguo Testamento. Pero hay algo que es mucho más, es Jesús mismo. Veamos lo que dirá la versión de los Testigos de Jehová. Dice: y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular de fundamento. Ok, entonces vuelvo a repetir, esto no es para atacar a nadie, sino que simplemente estamos exponiendo, y esa es lo que hoy en día la mayor parte de los cristianos, ¿cierto? Personas, no importa que no sean cristianos, tienen que tener, es un pensamiento crítico. Entonces, por eso que estamos observando y exponiendo de las cuatro grandes Biblias, de las cuatro grandes religiones, que la mayoría, ¿cierto?, dice lo mismo. Entonces tenemos profetas, apóstoles,
pero sobre ellos está Jesucristo. Veamos lo que dice la Biblia de los mormones, ¿cierto? Si dirá algo diferente, no lo sé, veamos. Versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Escuchó bien? Entonces, no es cierto el tema de un profeta, no, es el fundamento de nuestra fe, el fundamento principal es Jesucristo, la Biblia. Muy bien, dice, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Correcto. Muy bien, pastor. La tercera pregunta dice así: ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Muy bien, vamos entonces a estar, ¿cierto?, escalando este tema. Entonces ya vemos que el que fundó la iglesia es Jesús. El fundamento principal no es el hombre, no es la mujer, ¿cierto?, sino que es Jesús. Ahora, vamos a ver el tema de quiénes son los dirigentes. Vamos a ir entonces a Efesios. Estábamos en Efesios. Volvamos entonces a Efesios, capítulo 4, del 11 al 12. Y yo voy a leer la Biblia de los mormones. Entonces dice Efesios 4, del 11 al 12. Entonces, ya leímos, ¿cierto?, el versículo 11. Voy a leer el versículo, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Lo leímos en el versículo anterior. Evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. Y escuche bien, por favor, usted que va a una iglesia, usted que va a una sinagoga, o usted que es líder. Escuche bien. ¿Para qué es el liderazgo? Para la Biblia. ¿Ya? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Escuchó bien? La Biblia de los mormones dice que el liderazgo es para perfeccionar a los santos. No es para sacarle plata, no es para pedir más, sino que simplemente para perfeccionar a los santos. A fin de que la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la honra, la gloria, según la Biblia de los mormones, es para perfeccionar a los santos, cuyo cuerpo es Cristo. Veamos lo que dice la Biblia católica. Dice, así prepara a los suyos para las obras del ministerio en visita de la construcción del cuerpo de Cristo. Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para la obra del ministerio en visita de la construcción del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué es? Para el ministerio de Cristo. Escuchó bien, la Biblia católica menciona que los líderes no es para ganarse, ¿cierto?, el tema de los millones de millones, ¿cierto?, con dinero. Es, número 1, buen testimonio. Número 2, lleno o pleno del Espíritu Santo, cubierto del Espíritu Santo. 3, y muchas veces esto no lo quiere la gente, ser sabio en la Biblia. Muy bien, pastor. Ya habiendo concluido esta lección número 13, ¿en qué se puede resumir todas estas preguntas, todo este estudio? Simplemente que la mayoría puede estar equivocada. Y a usted, amigo, amiga, que nos está viendo, observe las Escrituras, estudie las Escrituras. Para eso están las Escrituras. Hay que tener un pensamiento crítico en este siglo que estamos viviendo. No dejar que otra persona pueda llevarme a mí a la confusión. No importa el cargo, no importa el cargo que tenga. Esa persona sigue siendo un ser humano.
y tiene sus errores. Por eso que la Biblia, como dijo Martín Lutero, se explica a sí misma. Muy bien, pastor. Y a usted también recordarle que puede estudiar libremente las Sagradas Escrituras y también recordarles que se pueden y suscríbanse a nuestro canal de YouTube como Radio Los Bereanos. También nos puede seguir en nuestras redes sociales como Instagram Los Bereanos Hechos 1711 y en nuestro Twitter como Radio Los Bereanos. También nos puede escribir a nuestro WhatsApp como más 569 7819 7002 para que así usted esté al tanto de estas lecciones que gracias a Dios estamos estudiando. Ahora muy bien, ya habiendo concluido todo esto, me gustaría orar para poder despedirnos y así concluir esta lección. Pastor, ¿nos acompaña en esta oración? Sí, por supuesto. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial que reinas eternamente, gracias te damos, Dios mío, porque tú una vez más nos has mostrado y nos has enseñado a través de tu palabra que no cualquiera puede ser un líder, que no cualquiera puede ministrar y pastorear tus ovejas. Eterno Dios, te pedimos y te rogamos que también aquellos que nos oyen y nos ven, tú les des sabiduría e inteligencia para que puedan estudiar tus sagradas escrituras. Dios mío, todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.